Bienvenidos a Perspectivas de Inversiones Financieras, tu podcast sobre todo lo relacionado con el mundo de las inversiones financieras. Comencemos. Te doy la bienvenida al podcast de hoy, donde hablaremos sobre un tema muy relevante en el mundo de las finanzas, los perfiles de inversionista. Antes de empezar, permíteme presentarme, soy José Luis de la Rosa, asesor en inversiones. Los perfiles de inversionista son una forma de categorizar a las personas según sus objetivos, necesidades y preferencias en cuanto a sus inversiones. Estos perfiles pueden ayudar a los inversionistas a tomar decisiones informadas sobre dónde invertir su dinero y cómo diversificar su cartera. Hoy hablaremos sobre los diferentes perfiles de inversionista y cómo pueden ser aplicados en la práctica. Discutiremos las diferencias entre los perfiles conservadores, moderados y agresivos y cómo estos pueden influir en las estrategias de inversión. Así que siéntete libre de tomar notas y prepárate para una sesión informativa sobre los perfiles de inversionista. Empecemos. Los perfiles de inversión son una herramienta utilizada por los asesores financieros y por las instituciones financieras para determinar la aptitud de un inversionista para tomar riesgos y para identificar sus objetivos y preferencias de inversión. Estos perfiles se basan en factores como la edad, la situación financiera, el plazo de inversión o el nivel de tolerancia al riesgo. Empecemos por definir los perfiles. Existen principalmente tres perfiles: conservador, moderado y agresivo. Aunque se les puede cambiar el nombre, pero en esencia son lo mismo. Cada perfil se caracteriza por diferentes niveles de tolerancia al riesgo y diferentes objetivos de inversión. Algunas instituciones financieras tienen políticas diferentes y pueden incluir más perfiles. Por ejemplo, el Scotiabank maneja 4 perfiles: conservador, patrimonial, balanceado y crecimiento. Por su parte, el Banorte maneja 5 perfiles: preservación de capital, conservador, moderado, balanceado y crecimiento. Bueno, hay bancos que tienen hasta 10 perfiles. El inversionista conservador tiene las siguientes características. 1. Tolerancia baja al riesgo. Este tipo de inversionista prefiere inversiones seguras y con bajos rendimientos, como bonos y cuentas de ahorro. Sus objetivos a largo plazo, número 2, sus objetivos a largo plazo son mediante una visión que está dispuesta a sacrificar el rendimiento a corto plazo por una inversión más segura. Número 3, diversificación. El inversionista conservador suele diversificar su cartera de inversiones para reducir la exposición al riesgo. Número 4, evita la volatilidad. Este tipo de inversionista evita inversiones que puedan ser volátiles y prefiere inversiones estables y predecibles. Y número 5, se enfoca en la seguridad. Esta es la prioridad máxima para el inversionista conservador y está dispuesto a aceptar un bajo o nulo rendimiento para garantizar su seguridad financiera a largo plazo. Vámonos al otro lado, al otro extremo de los perfiles. El inversionista agresivo tiene las siguientes características. 1. Tiene una tolerancia alta al riesgo. Este tipo de inversionista está dispuesto a correr mayores niveles de riesgo en busca de mayores rendimientos. 2. Objetivos a corto plazo. El inversionista agresivo suele tener una visión a corto plazo y está más interesado en maximizar su rendimiento a corto plazo. 3. Se enfoca en el crecimiento. El inversionista agresivo suele invertir en acciones de empresas de crecimiento y en sectores de alto potencial. 4. Diversificación selectiva. Este tipo de inversionista puede ser menos propenso a diversificar su cartera, ya que está dispuesto a correr mayores riesgos en busca de mayores rendimientos. Y 5. Acepta la volatilidad. El inversionista agresivo está dispuesto a aceptar la volatilidad de las inversiones, ya que espera obtener un rendimiento más alto en el largo plazo.
Los inversionistas moderados, que están en medio, buscan justamente un equilibrio entre la seguridad y el rendimiento. Es importante tener en cuenta que no todas las personas son iguales, que cada uno persigue diferentes objetivos y por eso es importante que se conozca su perfil. ¿Cómo le hacen las instituciones financieras para clasificar a las personas en su respectivo perfil? En general, se consideran los siguientes elementos útiles para determinarlo. Número 1, la edad. Bajo la premisa de que los jóvenes son más propensos al riesgo que las personas mayores. Número 2, los conocimientos. Bajo la premisa de que las personas con mayor nivel de educación financiera son más propensos a tomar riesgos. Número 3, la experiencia. Bajo la premisa de que las personas que ya han invertido antes son más propensas a correr riesgos que los que nunca han invertido. Número 4, la percepción misma que tienen del riesgo y su postura hacia el mismo. Hay personas adversas al riesgo, pero también hay personas amantes del riesgo. Y número 5, los objetivos de ganancia. Bajo la premisa de que una persona que quiere tener ganancias muy altas está más dispuesta a correr mayores riesgos. Es importante tener en cuenta que los perfiles de inversión no garantizan resultados y que los inversionistas deben realizar su propia investigación y considerar sus propias necesidades financieras antes de tomar cualquier decisión de inversión. También es importante que sepas que uno va cambiando con el tiempo. Uno cambia la manera de pensar, cambian las experiencias, cambian los conocimientos y por ello se aconseja ir actualizando el perfil. ¿Cómo saber qué perfil tienes tú? Bueno, todos los bancos y casas de bolsa en México tienen cuestionarios que aplican a sus clientes para determinar su perfil de inversión. Bueno, esto es porque así se los exige la ley. Así que tú puedes acercarte a alguno de ellos y pedir que te hagan el test. Una vez que te lo digan, bueno, pues tú puedes aceptarlo o no. ¿Qué pasa si no estás de acuerdo con el resultado de este cuestionario, de este test, suponiendo que vas a hacer alguna inversión? Tú le puedes exigir a la institución financiera que te cambie el perfil. Por ejemplo, si tú saliste con un perfil moderado, pero tú quieres hacer inversiones agresivas, el banco te va a pedir que firmes un documento donde tú solicitas ese cambio de perfil bajo tu propia responsabilidad y los les lindas a ellos. Viceversa, ¿qué tal que ellos te dicen que tienes un perfil agresivo de acuerdo a tus respuestas, pero tú no quieres manejar ese nivel de riesgo, por lo tanto les pides por escrito que te manejen un nivel más bajo, un perfil moderado o inclusive conservador? ¿Hay personas que pueden invertir sin que les determinen su perfil de inversión? Sí. Y son los llamados inversionistas calificados. Bueno, así les llama la ley. Este tipo de inversionistas tienen las siguientes características. Son aquellas personas que tienen un alto patrimonio neto. Son personas que tienen acceso a capitales muy altos y por lo tanto pueden invertir en lo que quieran. Son personas que ya tienen experiencia en inversión, que han tenido una amplia experiencia invirtiendo en un sinnúmero de productos financieros o de negocios. Son personas que buscan inversiones alternativas, que ya han cubierto todos sus objetivos y que están buscando ahora inversiones nuevas, alternativas como capital de riesgo o capital privado. Son personas que tienen objetivos o suelen tener objetivos a largo plazo y por lo tanto una visión de largo plazo y que suelen tener carteras muy diversificadas con una combinación de inversiones tradicionales con alternativas. Si lo vemos desde otro ángulo, y aquí voy a ser un poco agresivo, la ley exige a los intermediarios financieros aplicar el cuestionario para determinar el perfil al gran público inversionista, con excepción de los inversionistas calificados, porque la ley considera que la mayoría de la gente es pobre, sin experiencia, ignorante y con poca tolerancia al riesgo.
En otro episodio te voy a platicar sobre la cultura financiera en México, no te lo pierdas. Ahora bien, así como la ley le pone a las personas una etiqueta, también se hace lo mismo con los instrumentos financieros. Cada instrumento financiero o cada grupo de instrumentos financieros, cada mercado, tiene características que los clasifica como instrumentos conservadores, instrumentos moderados e instrumentos agresivos. Estas características son el tipo de renta, si es renta fija o variable, el tipo de plazo, si es fijo o variable, la volatilidad del precio, el respaldo y la garantía colateral que te ofrece cada instrumento, el tipo de flujo de efectivo, si es al principio, periódico o al final, el nivel de ganancia potencial y, por supuesto, la exposición a diferentes tipos de riesgo. Por lo tanto, para un inversionista no basta con conocer su perfil de inversión. Es necesario conocer también el perfil de inversión de los instrumentos para decidir una cartera o una diversificación acorde a su perfil, bajo la premisa sencilla de que un inversionista conservador debe invertir su dinero mayoritariamente en instrumentos conservadores. ¿Cuánto? ¿Qué proporción? Eso ya lo determina el mismo inversionista a la luz de su horizonte de inversión y sus expectativas de liquidez, rendimiento, etc. Para ello, siempre aconsejo ser asesorados por un profesional. En ese sentido, el mercado de dinero, es decir, de instrumentos de deuda a corto plazo, son considerados los de menor rendimiento, pero también los de menor nivel de riesgo. Escucha bien lo que dije, los de menor nivel de riesgo, porque con esto quiero decir que no existe tal cosa como una inversión libre de riesgo. Por ejemplo, en México, los CETES son considerados como el instrumento libre de riesgo porque es una deuda contraída por el gobierno federal a corto plazo, pero nada impide que un mal día el gobierno pueda declararse en moratoria o cese de pagos y no cumpla con sus obligaciones. Esto ha sucedido en diferentes países, incluso en países como Estados Unidos. Y en México ha habido varias ocasiones en las que hemos estado a nada de caer, como en 1982 o en 1995. Bueno, le sigue el mercado de deuda a mediano y largo plazo, ya que hablamos de la capacidad de las empresas emisoras para cumplir sus obligaciones. Cuando una empresa tiene problemas financieros, lo primero que deja de pagar son sus deudas. Hay muchísimos casos de estudio como Altos Hornos de México, Mexicana de Aviación, ICA Ingenieros Civiles Asociados, etc. Luego le seguimos con el mercado accionario, en donde también hay grados. No es lo mismo la acción de un Walmart, que sabemos que hay uno en cada colonia, que abre 20 horas al día, los 365 días del año, y que siempre están vendiendo. No es lo mismo que las acciones de una empresa nueva en el área de tecnología y que nadie conoce, ¿verdad? Dentro de los mercados regulados, los instrumentos derivados y los productos estructurados, por sus características, por su diseño, por el tipo de cuenta, que son llamadas cuentas de margen, por ejemplo, de las cuales les voy a hablar en un episodio completito, conllevan uno de los mayores niveles de riesgo en la industria. Y por último, las criptomonedas. Estas son vistas como instrumentos financieros que, aparte de llevar un altísimo nivel de riesgo de mercado, es decir, que su valor puede fluctuar y perder rápidamente, llevan además un alto nivel de riesgo legal al no ser reguladas, es decir, fácilmente la gente puede ser víctima de fraudes. En resumen, y solo a manera ilustrativa, sin ser bajo ningún concepto una recomendación, te voy a poner un ejemplo. Un inversionista conservador podría diversificar su cartera de la siguiente manera. Mercado de dinero, 50%. Mercado de deuda, 30%. Ahí ya tenemos el 80%. Mercado de capitales, 15%. Y mercado de derivados, el 5%. Pero repito, es solo ilustrativo. Acércate a un asesor profesional y experto y platica sobre este tema y a ver cuál es tu mejor opción. Bueno, hemos llegado a la conclusión de este episodio y espero que, como siempre, hayas aprendido algo que te sea de utilidad. Te invito a que nos sigas escuchando. Muchas gracias por tu atención. Mi nombre es José Luis de la Rosa.